Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. La consejera de Emergencias, que estaba al frente de la gestión de la DANA, la tarde en la que murieron 229 personas, Salomé Pradas, acusa a Carlos Mazón de haber mentido sobre lo que hizo aquella tarde y de cómo gestionó la crisis. Enumeró ayer esas mentiras en una entrevista en Salvados. El negar rotundamente que yo le había informado de que íbamos a enviar el Saler, que contara que efectivamente yo le había informado de cada paso, de cada momento vivido en el CECOPI según la información que íbamos teniendo. Me armé de valor para decirle que quería que dijera la verdad, que no lo hiciera ni por mí, que lo hiciera por las víctimas. En esa entrevista que emitió anoche La Sexta, contó, a ratos entre lágrimas, que cuando se acercaba el aniversario de la riada, Mazón empezó a dar entrevistas y que fue entonces cuando ella lo llamó a él, a Mazón, para exigirle que contara la verdad y que aclarase qué fue lo que hizo aquella tarde antes de llegar al CECOPI. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Pradas asegura que ella recibió la orden de no molestar a Mazón el 29 de octubre y que él debería haber estado en el CECOPI. Él ha dicho que debería haber cambiado su agenda o haber paralizado su agenda y haberse ido a Utiel. Yo también considero lo mismo. Volvió a emocionarse cuando relató cómo llamaba al presidente y no le cogía el teléfono, y también el momento en el que Mazón, ya en la comisión del Congreso, dijo que si no se lo cogió antes fue porque debía llevar el móvil en su mochila. Eso sí, Pradas no le culpa a él del envío tardío de la alerta a los móviles y ha vuelto a arremeter contra los técnicos. Pradas cree que la han utilizado y que su cese sirvió de cortina. Se estaba buscando una cabeza de turco que pagara, no sé, o tapara cualquier cosa que él pudiera pensar que se debía tapar. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, le ha respondido en redes sociales. Asegura que si la consellera Pradas hubiera convocado al CECOPI cuando ella ofreció a la UME por primera vez la emergencia, se habría gestionado de otra manera, y la acusa de pasar un año sin haber hablado para volver a mentir. El Partido Popular movilizó ayer en Madrid a unas 40.000 personas, según la delegación del Gobierno, el doble, según los populares, en la 7ª manifestación contra el Gobierno de Pedro Sánchez, esta vez después de la entrada en la cárcel de José Luis Ábalos y de Koldo García. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, apeló directamente a los socios del Ejecutivo. Vuestra ideología es sostener la corrupción. Vuestros ideales son justificar las mentiras. Ni siquiera importa perjudicar a esa tierra que queréis o decís defender. ¿Hasta dónde vais a seguir tragando para mantener lo vuestro, hombre? A lo que no hizo referencia el líder del PP fue a la fórmula que él mismo tiene en sus manos para acabar con la legislatura, una moción de censura para la que sigue sin lograr los apoyos suficientes. Núñez Feijóo habló de un gobierno corrupto y deslizó que Pedro Sánchez podría acabar en la cárcel. Dijo literalmente que solo falta el uno. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso se dirigió también a los socios, pero sin tender puentes. ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra, mientras sostiene a Pedro Sánchez. Que me digan que es mentira, porque no cabe mayor corrupción moral ni mayor traición a España que esto. No puede ser que Bildu mantenga a Sánchez, el que no pactaría con ellos. El entorno de Vox contraprogramó de alguna manera al PP con una concentración que convocó a las puertas de Ferraz y que reunió a unas 400 personas. El gobierno aprovechó para decir que PP y Vox están cada vez más mimetizados y que no pueden ir dando lecciones. Lo dijeron los ministros Félix Bolaños y Pilar Alegría. Compiten por ver quién la dice más gorda de Pedro Sánchez y compiten también por ver quién tiene menos ideas para nuestro país. Ellos necesitan que haya algo que tape lo que es su labor cotidiana. Yo creo que se han equivocado de sitio, porque ¿qué mejor monumento representativo de la corrupción que el de Génova 13, que es una sede pagada con dinero negro? Así comienza el mes, el último del año es 1 de diciembre. En Jaén, hoy es el segundo día de luto por las muertes de dos adolescentes, dos menores de 15 y 16 años, que fueron encontradas en un parque del centro de la ciudad este fin de semana. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Medios como El Diario, El País citan a algunos de sus compañeros, aseguran que las dos habían sufrido acoso recientemente. En declaraciones a la SER, el centro niega tajantemente que se estuvieran produciendo situaciones de este tipo y además aseguran que las dos chicas nunca coincidieron al mismo tiempo estudiando. La investigación está bajo secreto
secreto de sumario, pero la policía confirmó el sábado que han muerto por suicidio. Hoy, a mediodía, se va a guardar un minuto de silencio a las puertas del ayuntamiento. Ha sido además un fin de semana trágico en las carreteras. En Granada, 2 jóvenes de 21 y 17 años han muerto al chocar su coche contra un muro. Otro hombre de 70 años ha fallecido en el interior de su coche al caer por un terraplén. Radio Granada, Clara Serrano, buenos días. Buenos días. Sí, en Granada comenzamos la semana lamentando una jornada negra en las carreteras en el día de ayer. En el municipio del Pinar, un hombre de 70 años fue hallado sin vida dentro de su vehículo tras precipitarse por un terraplén de unos 15 metros en la N323. Pocas horas antes, en Huétor Santillán, 2 jóvenes de 21 y 17 años perdieron la vida al colisionar su coche contra el muro de una rotonda en la carretera A4003. El 112 Andalucía pide extremar la precaución al volante. Y en Cantabria, la madrugada del domingo murieron 3 jóvenes de 22, 23 y 25 años cuando su coche se salió de la carretera y dio 3 vueltas de campana a la altura de la localidad de Cabezón de la Sal. Radio Santander, Hanna Sánchez, buenos días. Buenos días. El accidente mortal se produjo a las 12:30 de la madrugada en la carretera nacional 634 antes del puente de la Virgen de la Peña. Según ha informado la delegación del Gobierno, por causas que se están investigando, el conductor pudo haber perdido el control del vehículo. 2 de los 3 jóvenes murieron en el acto. El tercer joven tuvo que ser excarcelado del vehículo aún con vida, aunque los servicios sanitarios no pudieron hacer nada. Desde la delegación aseguran que la carretera está en buenas condiciones. Los ayuntamientos de Cabezón de la Sal y Mazcuerras han decretado 3 días de luto. 4 personas han muerto este fin de semana intentando llegar a nuestras costas, a Canarias. Salvamento Marítimo rescató ayer un cayuco en el Hierro con 121 personas a bordo. Se habían quedado sin comida ni agua a 30 kilómetros de la isla. Además de los 4 fallecidos, 11 personas tuvieron que ser trasladadas al hospital. Redacción en Canarias, Agustín Padrón, buenos días. Buenos días. Los 4 fallecidos tenían entre 15 y 35 años. Según relataron los supervivientes, habían salido de la costa de Gambia hace 8 días. De los trasladados al hospital de la isla, una persona tuvo que ser evacuada a Tenerife por la gravedad de su estado. Además, se localizaba un 5.º cadáver en la costa, cerca del puerto de La Restinga, también en el Hierro. Se trata de una persona que venía en un cayuco rescatado la madrugada del viernes al sábado y que traía más de 200 personas a bordo. Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast. Ya han llegado a Barcelona los primeros efectivos de la Unidad Militar de Emergencias que ha solicitado el Govern de la Generalitat para hacer frente al brote de peste porcina africana que afecta a jabalíes del entorno de Barcelona, especialmente al Parque Natural de Collserola. Allí es donde han encontrado los últimos 8 cuerpos de estos animales. Lo que se quiere evitar es que se extienda a las granjas de cerdos. Las medidas de seguridad ya afectan a más de 76 municipios y también a la propia ciudad de Barcelona. Gobierno y Generalitat se reúnen esta tarde con el sector porcino para mandar un mensaje de calma. España es el primer productor de carne de porcino en Europa y el tercero en el mundo. Es una información de Shira Valdés. A la espera de que el Ministerio confirme los 4 nuevos casos de peste porcina africana localizados por la Generalitat en la misma zona en que aparecieron los 2 primeros, esta tarde el ministro de Agricultura se reunirá con el sector para evaluar la situación y hablar de la última hora respecto a la enfermedad, en un contexto en que una de las prioridades, ha explicado el propio ministro Luis Planas, es limitar el impacto económico sobre el sector. Vamos a trabajar para continuar limitando al máximo el impacto económico que las medidas consecuencia de la aparición de estos 2 casos de peste porcina africana en la provincia de Barcelona puedan producir al conjunto del sector. Limitar ese impacto, mantener abiertos los mercados. Por ahora permanecen bloqueados 121 de los 400 certificados de exportación de carne de porcino a terceros países. En 2024 el sector envió fuera de España más de la mitad de su producción, aunque buena parte se vendió a países de la Unión Europea, que no ha bloqueado las exportaciones. Después de visitar Turquía, el Papa León XIV aterrizó ayer en Líbano, donde ya ha recorrido las calles de Beirut. Lo ha hecho con un mensaje claro a Israel. La Santa Sede apoya la solución de los 2 estados. La visita llega en un momento delicado para Líbano después de que la milicia de Hezbollah participara del conflicto en Gaza, atacando a los israelíes por solidaridad con los palestinos. El Papa busca el diálogo entre cristianos y musulmanes libaneses para que no haya más escaladas de tensión. Enviado especial al Líbano, Joan Solés. León XIV dialogó
dialogará esta mañana con los dirigentes de las comunidades cristianas del Líbano y por la tarde reunirá a estos con los líderes musulmanes a la búsqueda de un compromiso que evite un enfrentamiento interno en este país de menos de 5 millones de habitantes, dividido ahora entre quienes por un lado se oponen al desarme de Hezbollah financiado por Irán y por otro quienes defienden la disolución de estas milicias paramilitares, incluso con la intervención del ejército regular, aún a riesgo de un conflicto interno de consecuencias imprevisibles. In this regard, Christians and Muslims together. Cristianos y musulmanes, todos los sectores religiosos y civiles de la sociedad libanesa, juntos, están llamados a contribuir en un proceso de paz y asumir el compromiso de sensibilizar en este sentido a la comunidad internacional. La calurosa acogida a León 14 en Beirut contrasta, sin embargo, con la frialdad en la periferia sur de la capital y en el sur del Líbano fronterizo con Israel. Como titula hoy el periódico libanés L'Orient Le Jour, en estas zonas la población asegura que su pontífice no es el Papa de Roma, sino el jeque Nasrallah, responsable de los ataques de Hezbollah en el norte de Israel durante 30 años y asesinado por los israelíes hace solo 15 meses. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Noticias hoy de Castilla y León con Mario Alejandre. Buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Y de Murcia con Juanjo Asensio. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Empiezo en Segovia, Mario. Quejas de los ganaderos por las molestias e incluso daños, dicen ellos, que supone el aterrizaje de globos aerostáticos utilizados para hacer rutas turísticas. Sí, denuncian que esos aterrizajes en sus fincas afectan a los cultivos, a los pastos y provocan estrés en el ganado. Aseguran que las operadoras se amparan en un vacío legal que les permite alegar emergencia para aterrizar en parcelas privadas. Las empresas lo rechazan, dicen que cumplen con la normativa y que no ha habido nunca daños reales. Calculan que de los 200 vuelos al año en el entorno de la ciudad de Segovia, solo un 1% aterriza en zonas de actividad agroganadera. Adrián Gómez es representante del sector de vacuno en la Unión de Campesinos. Que haya una actividad que esté sobrevolando una ciudad y los alrededores sin una normativa. Todo a día de hoy tiene normativa, todo está arreglado y todos tenemos que cumplir una norma, nos gusten más o menos. Pero no puede ser que una actividad pase por encima de otras muchas. Este conflicto sigue abierto. En los últimos días unos y otros se han cruzado denuncias sobre presuntas agresiones en las que incluso se ha llegado a las manos. Bueno, los kioscos de prensa de Cartagena y Murcia luchan contra su cierre, ampliando su servicio y se convierten, además, Juanjo, en cafeterías o en churrerías. En los últimos años hemos visto y hemos vivido el cierre, ¿no?, de muchos kioscos. Es muy difícil ya encontrar algún kiosco. Sí, y es que lo digital le está ganando el terreno al papel tradicional, ¿no? Pero se resisten a desaparecer estos kioscos y aparece ahora en ellos una nueva etapa llena de vida. Cartagena y Murcia trabajan en ordenanzas municipales que van a suponer recuperar este protagonismo que empezaban a perder. Por ejemplo, en Cartagena ahora van a poder ser cafeterías, heladerías, puntos de recogida de paquetes o venta de entradas. No son solo kioscos, son rincones que volverán a conectar con la gente. Juan Manuel tiene un kiosco en Cartagena y ve bien esta reconversión. O sea, al final hay que darle vida a Cartagena. Darle vida es, pues eso, estos tipos de kioscos les gustan mucho a los cartageneros. Es verdad, es algo que hace solecito, tienes tu terraza. Yo sería más partidario de que hicieran más tipo cafetería, lo de la churrería lo veo muy bien, heladería, que no haya tanta dificultad para poder avanzar. Una segunda oportunidad que también podría inspirar a Murcia para mantener viva la esencia de estos lugares tan nuestros y a los que se les quiere dar, como decimos, una segunda oportunidad, Ángels. Pues a ver si se consigue. La historia de un conductor, a ver, Mario, ¿cómo cuentas esto? Un conductor que se detuvo a ayudar a otro que estaba accidentado en una carretera de Palencia. ¿Qué es lo que pasó? Vamos a ver, esto lo contaba la Guardia Civil hace unos días. La escena es la siguiente. El conductor de un vehículo ve como otro ha colisionado contra el pretil de un puente sobre el río Pisuerga en Cervera. Se detiene para echar una mano. Consigue no solo rescatar a esta persona, sino además que con la ayuda de una eslinga, de una especie de motor de remolque, recupera el coche que se había quedado suspendido sobre el puente. ¿Qué pasa entonces? Pues que el rescatado le roba el vehículo que había parado a ayudarle y se marcha corriendo con el coche. Todavía más, 2 kilómetros después, esta persona vuelve a sufrir otro accidente que deja además destrozado el coche que acababa, digamos, de coger prestado. Las dos patrullas de la Guardia Civil que acudieron allí comprobaron que esta persona, para sorpresa de nadie a estas alturas, carecía del permiso de conducir por pérdida total de los puntos. Este investigado dio positivo además en la prueba de drogas. Creo que carecía de cerebro también. Mario, también. Juanjo, gracias. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día y la semana y el mes. Hoy Raquel García nos propone ir al teatro. Nuestra recomendación de hoy es un homenaje a todos aquellos maestros de la República, los que fueron represaliados, fusilados, los que creyeron en un proyecto dinamitado por la Guerra Civil. Un homenaje a aquellos que creyeron que un país podía salvarse desde las aulas. Hablamos de Historia de una maestra, la obra de mayor éxito de Josefina Aldecoa, estrenada en el Centro Dramático Nacional. Josefina abre la obra convocando a su madre y pidiéndole que le cuente su historia, y a través de ella entramos en la ficción de poner en pie el recuerdo, ¿no? Y hablamos ahora de memoria, de traer la memoria al presente. Con dirección de Raquel Alarcón, pedagoga igual que Josefina Aldecoa, dramaturgia de Aurora Parrilla y un elenco que encabezan Manuela Velasco y Julia Rubio en los papeles de Josefina y su madre. Si no nos han educado, por muchos derechos que nos den, hay algo de no saber ejercerlos y si no tienen los referentes, claro, ahí lo que estamos diciendo es que es algo que se va construyendo, generacional, que no es rápido, que los derechos, las leyes se escriben, pero luego tienen que entrar de una manera muy profunda en nuestras casas y en cómo nos educan en las aulas y en los hogares. Recomendamos ver esta obra, que también nos invita a reflexionar sobre la mujer o el papel que desempeñó la religión en ese retrato de aquella España oscura que ansiaba por conquistar derechos y libertades. La obra va a estar en cartel hasta el próximo 11 de enero. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.